Buenos días, gracias por estar con nosotros en esta mañana de hoy jueves 12 de marzo, una situación difícil en el mundo. Estamos conversando con el corresponsal de The Washington Post en América Latina, Anthony Fayola, y con Alejandro Alvarado acerca de los acontecimientos que están sucediéndose minuto a minuto en todo el mundo con esta emergencia del coronavirus. Pero hemos seguido adelante con nuestro webinar, que lo tendremos que acortar a lo máximo 45 minutos, pero también hemos acortado el formato, que es bien sencillo. Anthony, que es un periodista destacado, es un periodista que ha estado muy cerca de América Latina y de toda la región del del hemisferio occidental. Es un experto él en estas relaciones entre el norte y el sur. Diría yo que es experto porque ha escrito extensamente sobre estos temas, y es una oportunidad muy valiosa el que él nos dedique un poco de su tiempo, especialmente en este día que ha estado lleno de acontecimientos, como les he dicho. Yo voy a dejar entonces para presentar a Anthony, que está con nosotros, también a Alejandro Alvarado, el profesor Alvarado de FIU, de la maestría de periodismo de FIU, y los dejo con ellos para que Alejandro coordine la presentación de Anthony. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Gracias, Horacio, muy amable, gracias. Bueno, primero que nada, queremos agradecer el apoyo del capítulo sexto del Departamento de Educación de Estados Unidos, a la Sociedad Interamericana de Prensa, al Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de FIU y a la Maestría de Periodismo en Español también de FIU. Nos complace tener la presencia de un destacadísimo periodista egresado de FIU, Anthony Fayola, quien ha sido corresponsal para América Latina para el Washington Post por ya 26 años. Anthony ha recorrido el mundo, ha sido corresponsal en 40 países y ha sido el jefe de oficina en lugares como Tokio, Buenos Aires, Nueva York, Londres y Berlín. Y ya desde hace algunos años ha estado observando y siguiendo y reportando la situación en Sudamérica, los países andinos. Ha tenido la oportunidad de entrevistar prácticamente a todos los presidentes del Cono Sur, y particularmente al presidente Chávez en su momento, a Maduro, y al expresidente Evo Morales. Tiene una visión muy acertada de la situación en Sudamérica y de Bolivia en particular. Han llamado la atención la cobertura que ha hecho, que no se ha limitado solo al Washington Post, sino que ha sido reproducida por otros medios. Queremos destacar, antes de que Anthony empiece su presentación, que todo lo que diga Anthony es off the record. No, por política del Washington Post, no se puede citar cualquiera de las afirmaciones que haga Anthony durante su presentación y durante la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, Anthony, sin más, con mucho gusto, te dejo en uso de la palabra. Va a hacer su presentación en español, pero en algún momento dado, cuando lo requiera, lo hará en inglés y yo trataré de apoyar con una traducción simultánea. Anthony. Gracias, muchas gracias. Gracias por la invitación también. Bueno, hablamos sobre Bolivia. O sea, la primera vez que conocí a Evo Morales fue a fines de las décadas de las 90 en el Chapare, cuando era el jefe del sindicato de cocoderos en Bolivia. Desde este punto estaba claro si te gustaba a él o no, que él tenía un tipo especial de lealtad popular. O sea, jugó con sus raíces indígenas y en el fin eso era, o sea, muy clave. O sea, tenía una importancia vital en un país con una población indígena en la mayoría que se sintió excluido por los líderes anteriores que no se veían ni actuaban como ellos, ¿no es cierto? Bueno, mi carrera me llevó a otras partes después, a Asia y Europa, y
o sea, y durante los años de su ascenso. Pero no me sorprendió, o sea, el hecho de que Evo terminó como presidente de Bolivia. Sin embargo, lo que se hizo, o sea, mientras yo seguía un poco a Bolivia al lado, era, o sea, un alcance de éxito, o sea, muy importante. Ahora puede argumentar que la reducción de la tasa de pobreza durante la época de Morales fue un producto de tiempos buenos económicos, bueno, en aquella época. Perú también, por ejemplo, vio caídas similares en la tasa de pobreza, por ejemplo, como hicieron muchos otros países también. También muchos se dicen que los socialistas de Morales eran corruptos, pero si hagas, por ejemplo, una comparación bueno, hablando sobre las acusaciones contra Morales, el alcance de las acusaciones de corrupción contra él y, bueno, su gente, digamos, bueno, no, digamos, podemos decir que, por ejemplo, en otros países en Latinoamérica se puede decir que también había acusaciones muy parecidas. Bueno, él como presidente usaba retórico, o sea, y él abrazaba a Venezuela y Cuba. Pero Morales no era Castro ni Chávez, ¿no es cierto? O sea, hablaba como un militante, pero se comportó como un pragmático. Yo llamo a lo que hizo el socialismo en Bolivia como, o sea, socialismo light. Y si bien habían algunas distorsiones del mercado en aquella época, también permitió que la industria privada continuaría. En Venezuela, por ejemplo, se incautaron 10 millones de acres de tierras privadas. Se expropiaron más que 1,000 empresas, ¿no es cierto? Pero en Bolivia hemos visto algo distinto. Evo evitó la toma de tierras de grande escala. Nacionalizó solamente 33 empresas y la mayoría de las cuales habían sido de propiedad estatal antes de que fueron vendidas por gobiernos anteriores. Sin embargo, al igual que muchos líderes latinoamericanos, tenía un defecto shakespeariano, digamos, o sea, en que él no sabía cuándo renunciar al poder. Creo que es fácil ver el argumento de la oposición, que los tribunales amigos le dieron a Evo una victoria que necesitaba contra la voluntad popular después de un referéndum que perdió por un tercer mandato. El informe de la OEA documentó fraude y aunque ese informe ha sido cuestionado incluso por algunos expertos del MIT, el resultado final de esa elección, o sea, una victoria apenas por poco más del 10% necesario para evitar una segunda vuelta, parecía bastante conveniente. Pero creo que la verdadera noticia de Bolivia ahora es lo que ha sucedido, o sea, desde entonces. Yanine Áñez, la segunda vicepresidenta del Senado, fue acordada como nueva líder interna durante una reunión convocada por la Iglesia Católica y después de que todos los demás miembros de la cadena de mando constitucional habían renunciado. Llegó al poder insistiendo en que solo sería, bueno, una cuidadora, pero ella ha desplegado una misión claramente de la derecha sin un mandato electoral, además de alterar las relaciones diplomáticas de Bolivia. Áñez, que se postula a pesar de decir que no la haría, ha encabezado, digamos, lo que según muchos dicen, un régimen represivo. O sea, más de 1,500 personas han sido detenidas. Hubo 2 series de asesinatos atribuidos a la fuerza excesiva por las autoridades. O sea,
muchos, desde Carlos Mesa hasta Michelle Bachelet, han expresado su preocupación. Sin embargo, lo que algunos ven como un doble estándar, la administración de Trump en los Estados Unidos se ha mantenido un silencio y sigue apoyando a Áñez. Pero algunos, o sea, para algunos, esto está trayendo recuerdos de la Guerra Fría, de una época de apoyo de los Estados Unidos a las dictaduras latinoamericanas de la derecha. Y la respuesta de Washington refleja cuál es probablemente la política más ideológico sobre América Latina por parte de una administración estadounidense desde los años 80 y 90. El silencio del gobierno norteamericano también encaja, o sea, no solamente lo que hemos visto en Bolivia, también los asesinatos de líderes comunitarios en Colombia, los disparos de la policía en barrios pobres de Brasil y los presuntos vínculos de narcotráfico y abusos contra los derechos humanos del presidente de Honduras, Juan Hernández. Todos son países dirigidos por gobiernos conservadores y pro-Trump. Al mismo tiempo, la administración Trump lideró la campaña más agresiva en años contra los abusos cometidos por izquierdistas en Latinoamérica, particularmente en Venezuela y Cuba. Sin duda, esos abusos se encuentran entre los más graves de la región, sin duda. Pero el hecho de que no se denuncia los abusos de los gobiernos de derecha ha ayudado a esos líderes que también han sido acusados de manera seria. Ahora tienes una situación en Bolivia donde un socialista nuevamente está primero en las encuestas. Si gana, ¿qué significará eso para Bolivia y las relaciones con Estados Unidos? También podemos decir que está en cuestión los Estados Unidos como un justo promotor de las elecciones. Eso tenemos que ver lo que pasa. Esto nos está llevando realmente a un territorio turbio. Con eso, quisiera abrir abrir eso a las preguntas que ustedes tienen. Y discúlpame por, ojalá que puedan aguantar mi castellano, pero vamos a luchar y seguir adelante. Hasta ahorita vamos bastante bien. Entonces, si tienen alguna pregunta, la pueden escribir y yo la reproduzco, o si abren su micrófono y la expresan, también haremos la respuesta correspondiente. Si me permites, también, Alejandro, tenemos que pedirles a los participantes que levanten la mano. Si quieres, te ayudo con esto, porque veo que Jaime Aparicio ha levantado la mano, quiere hacer una pregunta. Tenemos unos 20 minutos más con Anthony, así que vamos a ver qué dice Jaime. Jaime no tiene conectado su micrófono. Le pedimos... ¿Aló? Ahora sí, Jaime, adelante. ¿Me escuchan? Gracias por esta oportunidad. Simplemente quiero hacer un pequeño comentario y una pregunta, porque he estado escuchando esta explicación. Encuentro que el artículo del señor Fayola es muy deshonesto. Es un artículo que está más guiado por una visión política, ideológica, que por la realidad. Mira, en toda esta investigación que he hecho sobre Bolivia, ha ignorado 21 días en que todos los bolivianos, jóvenes, mujeres, sobre todo jóvenes, indígenas, mineros, campesinos, han salido 21 días a tratar de acabar con los intentos de perpetuación del señor Evo Morales. Esta era una empresa criminal la que montó el señor Evo Morales a partir del Chapare, ha sido elegido democráticamente, ha hecho cosas positivas, pero ha degradado la democracia hasta los niveles más viles que uno puede imaginar, como utilizando una frase de Balzac,
hemos sido gobernados estos últimos años por una canallocracia, es decir, el gobierno de los más bajos y de los más viles. Hemos perdido la libertad. Yo no he podido ir al país 15 años, no existía libertad de expresión, no existía independencia de poderes, se ha desinstitucionalizado el país. Yo no pido que defienda a la presidenta Áñez, pero sí le pido que sea ecuánime y que relate lo que ha sido la corrupción y la represión en este gobierno, la persecución a los incapacitados, a los indígenas de la Tierra de Oriente, a las masacres del Hotel de las Américas. Y sinceramente que no vuelva a repetir esto de los expertos de MIT, porque MIT ha declarado que ese no es un documento de MIT, ha sido contratado por CEPR, una ONG que hace lobby en Washington para el madurismo y para el chavismo y para Cuba. Lo que no le perdonan a Bolivia es que haya suspendido sus relaciones con Cuba y que haya reconocido al presidente Guaidó. Yo trato de ser ecuánime, pero es indignante este ataque que hay contra Bolivia, lleno de mentiras, de falsedades, y déjennos llegar el 3 de mayo a las elecciones, porque eso es lo que quiere Bolivia, llegar a un nuevo gobierno y entrar a una etapa que cierre este vergonzoso capítulo de los últimos años de Evo Morales. Gracias. ¿Cuál sería la pregunta? No, la pregunta que yo le hago a él es si por favor nos puede responder por qué guardó silencio él y guardó silencio el Washington Post en 14 años de violaciones de derechos humanos, de degradación de la democracia, y ahora en estos 3 meses hay un súbito interés en Bolivia, no solo por parte del Washington Post, sino de ONGs, de Naciones Unidas y de todo el mundo. Gracias. Bueno, this is one of those questions that I think, honestly, it's going to be easier for me to answer in English, if you don't mind. You know, and Alejandro, do you want to help out by perhaps translating that? Esta es una de las preguntas, dice Anthony, que me cuesta mucho trabajo responder en español, así que lo haré en inglés. You know, first of all, bueno, eso parte puedo decir en castellano, o sea, yo volví a Latinoamérica en 2017, ¿no es cierto? Entonces, bueno, durante la época de Morales, o sea, los 2 turnos de Morales, yo no estaba cubriendo Latinoamérica, ¿no es cierto? O sea, yo estaba en Asia, en Europa, y yo no tenía nada que ver con la cobertura. O sea, lo que yo tenía que hacer para él, digamos, es revisar nuestra cobertura durante esos 2 turnos, pero estoy seguro que vas a encontrar, o sea, artículos que hablan sobre los abusos de Morales y las acusaciones contra él, ¿no es cierto? Eso es primero. Y segundo, no sé cómo se puede, o sea, atacar y acusar la época de Morales de ser una época en que, por ejemplo, había, bueno, represión contra la prensa, sin reconociendo que ahora, durante la época de Áñez, estamos viendo lo mismo, de que Áñez está, o sea, hay represión contra periodistas en Bolivia, eso sabemos. Y no entiendo si ustedes están tan preocupados por lo que ha hecho durante la época de Morales. ¿Por qué están permitiendo lo mismo ocurrir ahora? O sea, si él podría responder a eso. Jaime. Alejandro y Anthony, creo que es mejor darle chance a otra pregunta. Creo que eso Hacemos la otra pregunta. Déjame ver si, porque, a ver, no sé si Jaime quiere responder ahora. Déjame ver, ya que estamos ahí. Jaime. Sí, no, yo simplemente quisiera decir que no me malentiendan. Yo de verdad que creo en la democracia. He dedicado estos 15 años a los temas de derechos humanos y yo creo que el Estado de Derecho es la única forma que vamos a salir adelante. Hemos pedido una visita del Grupo Internacional Interdisciplinario de la OEA que vaya a Bolivia y que aclare.
y que si hay violaciones se las denuncie, si han habido crímenes extrajudiciales de autoridades del Estado que se sancione. De verdad que esta visita del GIEI es importante para nosotros. Queremos que sea a fin de julio y que se aclaren los hechos de violencia, tanto desde septiembre a diciembre, porque en septiembre se han asesinado 4 personas por parte de grupos de Morales. Creo que tenemos que tener la verdad. De verdad que necesitamos tener una democracia incluyente. Me ha parecido muy bien que se incluya al MAS en esta elección, que esté la senadora Copa, que ha negociado y ha actuado con mucha buena fe porque ha permitido que haya un nuevo tribunal electoral, y de verdad queremos salir adelante y que se sancionen. Yo creo que el Estado de Derecho es muy importante. Creo que las detenciones preventivas, que ha sido una norma durante el gobierno de Morales, no se tienen que repetir. Las detenciones preventivas deberían ser una excepción, no una norma para perseguir políticamente a la gente, y tenemos que avanzar, tenemos que salir de esto, y en eso yo estoy completamente de acuerdo, pero tenemos que ser equilibrados y ver cómo Bolivia puede a partir de mayo y cuando haya un nuevo gobierno salir adelante y ser una democracia más inclusiva y una democracia con instituciones que funcionen, que nadie más tenga el poder absoluto, porque ese ha sido uno de los grandes daños. Evo Morales pudo salir por la puerta grande, pudo haber sido un presidente con chances de regresar, con chances de demostrar que hizo algunas cosas, pero el intento de quedarse en el poder, como dijo el periodista, creo que ha sido su fin. Básicamente creo que tenemos que ayudar a Bolivia a salir adelante, a consolidar su democracia a partir de la próxima elección. Y sin duda, o sea, realmente no estoy tratando de perdonar lo que ha pasado durante la época de Evo Morales, ¿no es cierto? Y como he dicho, realmente estoy seguro que tenemos artículos, y los voy a mandar a ustedes después, que hemos escrito durante sus turnos, que habla de los abusos. Pero lo que estamos haciendo ahora, digamos, es solamente, o sea, dando un voz digamos, a gente como Bachelet, a gente como el defensor del pueblo en Bolivia mismo, que están hablando de abusos que están pasando ahora. Y como periodistas, o sea, es nuestro rol, digamos, para escribir sobre lo que está pasando ahora, mientras que también tratamos de poner en un cuadro lo que ha pasado en el pasado con Morales. O sea, no estamos tratando de whitewash, como decimos en inglés, bueno, los turnos de Morales, pero también estamos tratando de hablar de lo que está pasando ahora en Bolivia también. Muy bien, Alejandro, movamos adelante el programa. Otra pregunta, sí. Y porque tenemos también a Ignacio Jauregui. Adelante, Ignacio, ¿de dónde nos llamas? Ignacio. Hola, Ignacio. Bien. No está Ignacio disponible ahora, pero hay preguntas en el chat. Por ejemplo, Mauricio Canelas, colega periodista de Bolivia, dice, ¿por qué toca usted el tema de la pérdida de referéndum tan ligeramente? Este es el punto de partida central, debido a que un referendo es la voz del pueblo. Bueno, no pienso que estamos tocando el tema de una manera, o sea, leviana. O sea, en toda nuestra cobertura hemos hecho, bueno, digamos, precisamente, hemos puesto, digamos, la información de que eso fue clave en la historia de Morales. Entonces, no estoy de acuerdo que estamos tocando el tema de una manera, ¿cómo se dice? O sea, light, o sea, no sé, claro, ligera. Claro, ligera. Muy bien. Vamos a ver si Ignacio pudo al fin conectar su micrófono. Ignacio, ¿de dónde nos escuchas? Adelante. Hola, buenas, ¿me escuchan? Sí, muy bien.
Gracias. Bueno, yo soy Ignacio Jauregui, soy abogado boliviano, abogado en Washington, D.C. también, actualmente ministro consejero en la misión de Bolivia ante la OEA. Yes. Mi pregunta va por el lado del Washington Post. Me gustó mucho la clarificación que hizo el señor Alvarado sobre el marco ético del Washington Post y el requisito de que no se cite al señor Fayola, por ejemplo, en momentos como estos, porque por supuesto son eventos en los que uno puede hablar libremente y es correcto. Ahora, yo tengo un tema sobre la misma línea, pero en realidad es sobre la publicación del artículo de los señores Curiel y Williams en el Monkey Cage, que es un blog del Washington Post, que fue retuiteado por el Washington Post como un artículo que está escrito en primera persona. Los señores Curiel y Williams hablan en primera persona sobre su propio research, pero firman como researchers del MIT. ¿Okay? El tema de ser, y se refieren a un artículo que ellos mismos han elaborado para el CEPR en uno de los weblinks que están en ese artículo. La pregunta va por el lado al señor Fayola desde el punto de vista ético del periodismo, sobre si no le parece a usted que el Washington Post, al contrario del MIT, que el MIT a nuestra petición ha sacado una comunicación para distanciarse de los señores en función del estudio que ellos han hecho, que no es un estudio del MIT, sino es un estudio por encargo de un think tank. El Washington Post no hizo lo mismo. El Washington Post lo que ha hecho ha sido, al dejar que los señores escriban en primera persona su artículo y que firmen como researchers del MIT, la inferencia es que esto sale como un documento que researchers del MIT, por lo tanto del MIT, han sido los autores. Esto ha tenido repercusiones muy amplias, que yo creo que una publicación como el Washington Post entiende perfectamente que una persona razonable puede inferir que es un artículo del MIT, y ha creado obviamente una ola en Twitter, por lo menos, y en otras publicaciones, como estudio del MIT, etcétera, que ha sido retuiteado por presidentes como Maduro, Fernández, Ortega de Nicaragua, etcétera. Entonces, incluyendo Evo Morales. Mi pregunta es, ¿qué opina usted, señor Fayola, sobre la ética del Washington Post en ese caso, y qué sugiere usted que se puede hacer para que el Washington Post corrija esta mala interpretación que se puede dar? Bueno, en el principio hay que entender que hay un pared, digamos, entre nosotros como periodistas que escriban notas digamos, en los países como Bolivia y, bueno, los opinion stories, ¿no es cierto? Que realmente forma otra parte del diario. O sea, yo no tenía nada que ver con la decisión para publicar, bueno, el estudio que los dos científicos de MIT han hecho para este ONG, ¿no es cierto? Este think tank, no es un ONG, me parece, es un think tank, ¿no es cierto? Y pues se puede discutir, digamos, si eso era la decisión correcta o no, y si necesitaron poner más información bueno, de por qué esos dos hombres han hecho el estudio. Yo pienso que sería una buena idea para mandar, por ejemplo, una carta editorial, digamos, a la gente que hace esas decisiones. O sea, just to clarify in English one more time, I mean, I do think that it is worth, sending some kind of letter or email or something to the people who make those decisions. If you find that those decisions are, for the reasons that you've just explained, not appropriate in any sort of, a newspaper at the Washington Post will seriously consider that. I think what you need to do is put those concerns in writing and send those to the people who have made those decisions. I am happy to supply you guys with the name and email address of whoever that person might be. I don't know who runs Monkey Cage, but I can certainly find out. Si se entendió, está Anthony invitando a que escriban un email o una carta a las personas responsables de esta publicación y que por favor, y que él además ofrece enviarles el correo electrónico y los nombres de las personas que son responsables de este tipo de decisiones dentro de esta publicación.
Es que hay que entender que realmente hay una separación importante entre nosotros y ellos, que no sé si existe en todos los diarios en Latinoamérica, ¿no es cierto? Pero realmente, bueno, ellos no, por ejemplo, no preguntan a nosotros antes que toman una decisión de publicar, bueno, un artículo de opinión. O sea, es otra parte del diario. Eso es lo que quiero estar, bueno, quiere ser claro en eso. Alejandro y Anthony, creo que tenemos una pregunta. No sé si Álvaro Llano, creo que levantó la mano hace un momento. Álvaro, ¿quieres preguntar? Adelante, Álvaro. ¿Estás ahí? Bien. Pero Álvaro tiene la pregunta escrita. Sí. Dice, pregunta, ¿existen las garantías necesarias por parte del Tribunal Electoral Supremo para llevar a cabo las próximas elecciones presidenciales en mayo? Bueno, me parece que eso es la idea. Yo tengo entendido de que, bueno, el gobierno norteamericano, también la OEA, está trabajando con el gobierno interino en Bolivia para estar seguro y que realmente van a ser listos en mayo. O sea, los estadounidenses han dicho que es, digamos, bueno, un horario bastante cercano. O sea, de que la fecha está en mayo generalmente toma muchos meses más, digamos, para arreglar una elección que seguramente va a ser limpia y clara. Pero dicen que van a intentar y lo que yo entiendo ahora, hablando con ellos y hablando con gente en Bolivia, es que realmente van a intentar a quedar con la fecha como está ahora. Bien. También Rosana Guerra, que es periodista de Argentina, pregunta que cuál es el criterio editorial del Washington Post en relación a la cobertura de abusos de poder con relación a los funcionarios públicos. ¿En qué sentido? O sea, ella dice, habla de la relación al foco y la modalidad del enfoque. Es decir, ¿cuál es el ángulo que sigue el Washington Post para la cobertura de estos abusos de poder o por los sea, funcionarios públicos? me parece que usamos la criteria que usan todos los diarios, ¿no es cierto? O sea, lo que hacemos es mirar los hechos y decidir qué va a ser el enfoque, ¿no es cierto? Si hay, digamos, casos de abusos muy importantes, bueno, obviamente vale la pena averiguar más profundamente, ¿no es cierto? Si lo que estamos escuchando son, o sea, bueno, abusos que realmente, bueno, capaz que no tienen fondo, por ejemplo, obviamente no vamos a tratar esos casos con la misma pesa de los casos que realmente tienen pruebas y cuando podemos hablar con las víctimas, o sea, directamente, realmente, bueno, más que todo, me parece que usamos la criteria que usan todos los diarios en Latinoamérica. ¿Alguien más tiene Alejandro, una pregunta? disculpa, creo que Álvaro Llano volvió a levantar la mano para preguntar. Démosle oportunidad. Creo que Álvaro quiere hacer un follow-up de la pregunta que ya Anthony respondió. Álvaro, ¿estás ahí? Adelante, Álvaro. Bueno, sigue con las preguntas en el chat entonces, Alejandro. Sí, en el chat ya no veo ninguna otra pregunta. Yo tengo una pregunta. Déjame, por favor, porque para que podamos. Omar Ceballos pregunta a Anthony, ¿cuál cree que sea el futuro de Bolivia? Si Evo Morales tiene un grueso sector de la población que lo respalda, ¿y cuál es el poder de la derecha y los grupos religiosos que apoyan a Áñez? Es muy difícil saber. Me parece que todo eso depende en lo que pasa en las elecciones en mayo. O sea, más que todo, me parece que lo que el mundo y la población boliviana está esperando son elecciones limpias y justas, ¿no es cierto? Y me parece que lo que pasa después, digamos, es la voluntad del pueblo. Y eso es lo que tenemos que esperar y ver. Muy bien. Muy bien. Muy bien, si me permiten, yo hago una pregunta. Hay dos factores que están afectando la dinámica política y social en América Latina, que es, por un lado, el coronavirus,
que va a afectar sin duda, está afectando la economía mundial. Y por otro lado, a consecuencia también del coronavirus, de alguna forma, la caída del precio del petróleo, que va a tener un efecto bastante fuerte en aquellos países productores. Entonces, tú hablabas en uno de tus artículos lo que son el caldo de cultivo para más protestas en la región y más turbulencia en la región, que existen instituciones débiles, hay desigualdad estructural en la economía, hay una polarización política creciente que también se manifiesta aquí en Estados Unidos y una clase política corrupta. Con un escenario de crisis económica como la que se avecina, ¿cuál es el escenario que tú ves para Bolivia y para esa región? Bueno, todavía tenemos que ver lo que pasa en las semanas y meses que vienen con los casos, ¿no es cierto? Por ahora, Latinoamérica no está tan afectada como Norteamérica, Europa, Asia, pero podemos ver que hay muchos más casos apareciendo cada día. Estoy de acuerdo de que capaz eso va a afectar, digamos, la posibilidades de manifestar en números grandes que hemos visto digamos, en los últimos meses, especialmente en países como Chile, ¿no es cierto? Pero sí parece que siguen adelante en países como Chile con esos tipos de protestas. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de las elecciones en Bolivia, o sea, van a postergar las elecciones por el tema del coronavirus, no sé. Realmente es uno de los temas que bueno, las autoridades ahí y autoridades de salud, y bueno, realmente van a tener que decidir si realmente es sano para el público y, bueno, ir a las calles con tantos números. Realmente es un tema que estamos mirando ahora y realmente yo pienso que realmente el factor determinante va a ser, digamos, los casos, el número de los casos que podemos ver en Latinoamérica en las semanas que vienen. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta final ya en los últimos minutos de nuestra presentación? A ver, déjame ver si sí, parece que Álvaro nuevamente levanta la mano. Vamos a darle una oportunidad a Álvaro. Okay. Adelante, Álvaro. De alguna forma, tú no tienes conectado el micrófono. ¿Puedes escucharnos? No. Bien. No se pudo con Álvaro. No, yo pienso, si me permiten una pregunta final, ya casi, porque quedan unos minutos. ¿En qué forma el gobierno de Trump puede influir, digamos, positivamente en esta situación de Bolivia, según el criterio de Anthony Fabiola? Es una buena pregunta. O sea, yo pienso que no ayuda el hecho de que no hemos visto ningún comentario sobre, bueno, por ejemplo, las detenciones de funcionarios del gobierno anterior y de, bueno, las presiones que hemos visto contra periodistas en Bolivia. Me parece que eso no ha ayudado, digamos, el standing del gobierno norteamericano, por ejemplo, cuando critican lo que está pasando en Cuba, Venezuela. Bueno, realmente lo que tenemos que ver es, digamos, un estándar parecido para todos los países. Me parece que afecta, bueno, el poder del gobierno norteamericano para, bueno, agarrar más apoyo en el mundo para realmente lo que quieren hacer en términos de hacer cambio en países como Venezuela. Entonces, bueno, tenemos que, pero igual no estoy seguro, pienso que no vamos a ver, digamos, una crítica muy importante contra el gobierno de Áñez antes que las elecciones. Realmente lo que también va a ser muy determinante es las relaciones que establecen con un nuevo gobierno boliviano, ¿no es cierto? Y si ese gobierno sea, digamos, un gobierno de la derecha o la izquierda, bueno, si es de la derecha, van a poner, digamos, la misma presión contra ellos si cometen abusos
que hemos visto en otros países como Venezuela. No sé si me entienden exactamente, pero lo que estoy diciendo más que todo es que realmente no podemos tener un double standard. Y me parece que es el problema que tenemos ahora. Muy bien, queda bien claro. Alejandro, ya estamos en el momento. Pues simplemente agradecer a todos por su presencia, agradecer a la Sociedad Interamericana de Prensa por permitir este espacio, al capítulo 6 del Departamento de Educación, al Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Kimberly Green, y a la Escuela de Periodismo de FIU. Muchas gracias, Anthony, por tu participación. Esperamos que no sea la última y que tengamos oportunidad de hablar contigo sobre otros países de la región o sobre la región misma. Gracias a todos. Gracias a todos.